esta semana seguimos con nuestro ciclo de entrevistas que iniciamos la semana pasada. Hoy tenemos al viceministro de Transporte Terrestre, Claudio Farías. Claudio, bienvenidos a Conversando con Emilio. Gracias, Emilio, gracias por la invitación. Pero primero, en términos generales, Claudio, pues tenemos una situación de pandemia que ha afectado obviamente a todos los sectores del país. El sector transporte no ha sido la excepción. ¿Cuál es la situación en este momento del transporte en Venezuela? Sí, fíjate, nosotros antes de la pandemia debemos recordar que hubo una crisis de transporte bien importante. Vimos los camiones, ¿no?, circulando, y desde el Ministerio de Transporte, con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, desarrollamos una política de apoyo al transportista con insumos, recuperación de unidades, y se recuperó la flota que había mermado, y bueno, desaparecieron los camiones, desaparecieron lo que llamaban malmente perreras, desapareció eso y se recuperó la flota y se recuperó el servicio a la ciudadanía. Luego, bueno, viene la pandemia, ¿no? Se inicia la pandemia, y la pandemia genera una consecuencia que, bueno, como medida inmediata, recomendación formulada por la Organización Mundial de la Salud, era que debía haber un control muy estricto con el transporte. Y bueno, por decisión del presidente Maduro se suspende los servicios de transporte interurbanos, que es el servicio que comunica ciudades con ciudades, estados, el sur y el suburbano. Quedamos solamente trabajando con el transporte urbano, que se presta dentro de la ciudad. Ese transporte, a su vez, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud del distanciamiento, la desinfección, el uso del tapabocas dentro de las unidades, y se hizo toda una política. Nosotros hicimos un procedimiento, ¿okay?, de atención biológica de cómo debe tratarse cada una de esas unidades, y bueno, se hizo todo un trabajo que se viene desarrollando todavía con la desinfección de las unidades, el uso del tapabocas, el recordatorio del distanciamiento de las unidades, y hemos demostrado con el tiempo que el transporte no era, o por lo menos en el caso de Venezuela, pues no se ha convertido en un elemento que pueda transmitir la pandemia, porque ha habido un control muy estricto de las autoridades y, bueno, y además la conciencia de nuestro pueblo y sumando a los transportistas. El presidente vio evaluando eso y entonces, bueno, permitió que el transporte suburbano saliera a trabajar. Y entonces, bueno, en la flexibilización se activaba el transporte suburbano. Hoy en día el transporte suburbano, después de 8 meses, pues está trabajando igual que el transporte urbano durante la pandemia, bien sea en flexibilización o en cuarentena radical. Ahora fíjate ahí, según información que me dio inclusive un grupo de transportistas que tuve la oportunidad de conversar con ellos antes de esta entrevista, esos insumos que tú haces mención no se han dado durante la pandemia. Creo que se daban cada 3 meses, por lo que ellos me dijeron, pero durante la pandemia no se ha dado. ¿Qué ha pasado con eso que, como tú lo dijiste, es un aporte importante porque ayudó a reconstruir la flota de transporte, y ahora no se está dando o no se dio durante la pandemia? ¿Se retoma, se vuelve a dar? ¿Cuál es la situación de esos insumos? Sí, efectivamente este año nosotros no hemos otorgado medidas compensatorias, digamos, de insumos, baterías, caucho, aceite. Bueno, la situación del país fue ampliamente conocida por todos, no solamente el hecho de la pandemia, que ha generado la contracción del comercio internacional, no solamente Venezuela, porque la pandemia no afecta nada más a Venezuela en el tema del comercio, sino a nivel mundial. El comercio internacional se ha contraído, sino que adicionalmente a eso también tenemos las medidas que ha tomado el gobierno norteamericano con el bloqueo, las sanciones, y esas sanciones pues han impedido que una de las industrias fundamentales para Venezuela, como es PDVSA, pues pueda trabajar como bien trabajaba Venezuela, o PDVSA, y eso ha afectado obviamente la producción de aceite. PDVSA en este momento no está produciendo aceite, no hay aceite PDV, no tenemos la producción del negro de humo, que el negro de humo es un producto vital para la producción de los cauchos. Por eso la fabricación de caucho en el país está prácticamente paralizada. La industria del caucho nacional está importando esa materia prima, ¿bien? Igual que con el tema de la batería, que PDVSA le suministra un ácido para poder hacer la batería. De tal manera que, bueno, eso ha contraído a la posibilidad de que nosotros pudiéramos apoyar a los transportistas durante esta pandemia.
Nosotros aspiramos pues, que con la recuperación que ha tenido paulatinamente PDVSA, nosotros vamos a apoyar a los transportistas. Fíjate, otra queja que han tenido los transportistas tiene que ver con el tema del pasaje. Los transportistas quieren dolarizar. Estamos viviendo en Venezuela una economía que se va dolarizando poco a poco. Primero de facto, y ya se escucha que pudiéramos ir hacia eso oficialmente. Pero ellos dicen que, bueno, que necesitan dolarizar. ¿Es posible dolarizar el pasaje con la situación que se está viviendo cuando un salario, creo que está estimado por el dólar oficial en $2 mensuales? Entonces imagínate cuánto va a cobrar un pasaje o cuánto van a cobrar en dólares por un pasaje. ¿Es posible esa dolarización? ¿Podemos llegar a eso? ¿Cómo lo aspiran los transportistas? Ellos han estado planteando eso en la mesa y nosotros, bueno, obviamente le hemos dicho que no. Hay mecanismos que nosotros creemos que podemos seguir explorando antes de llegar a eso. Obviamente pues ellos requieren de un pasaje que les permita, bueno, tener la posibilidad de llevar los productos a su casa y de mantener la unidad. Sin embargo, bueno, ellos no pueden perder de vista, el transportista no puede perder de vista que esa unidad presta un servicio público, ¿bien? Y que además quien se monte en una unidad de transporte, bueno, no tiene los recursos suficientes para pagar lo que a lo mejor ellos consideren. Pues si yo tuviera dinero, andar en mi carro o pagar un taxi. Bien, pero las personas que menos tienen son las que se montan. Son las que usan el transporte público. Es correcto. Entonces, esa ha sido una consideración que hemos tenido allí, una pelea, y a pesar de eso, nosotros comprendiendo la situación de inflación inducida, que la paz son ellos también objetos y son afectados, el año pasado hicimos 5 ajustes de tarifa formales, publicados en Gaceta, y la Constitución establece uno, ¿bien?, que debe hacerse en el mes de marzo, y sin embargo hicimos 5 el año pasado, y este año, con todas las dificultades, hemos hecho 2, hicimos uno en enero y uno recientemente. O sea que hasta ahora no se ha avanzado en el tema de dolarizar el pasaje, pero sí se ha avanzado en hacer aumentos progresivos en bolívares del pasaje. Del pasaje, ajustar la tarifa que permitan, bueno, que ellos puedan tener un ingreso que vaya paulatinamente pues recuperándole, porque nosotros hemos comentado a los compañeros que ellos no pueden perder de vista que ellos son tan igual venezolanos como nosotros, y que ellos dicen, bueno, ellos dicen, bueno, pero es que yo compro el cartón de huevo y me cuesta 2 millones de bolívares. Bueno, está bien, pero no eres el único que te cuesta 2 millones. El usuario que aborda esa unidad también le cuesta 2 millones el cartón de huevo. Entonces, bueno, todos estamos afectados. Yo no puedo verme nada más yo, tenemos que vernos todos. Aquí la solidaridad es fundamental, ¿entiendes? La solidaridad, y tenemos que apoyarnos. Y ejerce tu viceministerio un control sobre ese cobro del pasaje. Te pregunto porque por lo menos en los casos de Guarenas y Guatire me denunciaban usuarios que hay aumentos que inclusive van por encima de los aumentos de Gaceta, que van aumentos compulsivos, casi que a diario, porque van amarrados del dólar paralelo, no del dólar oficial. Entonces, bueno, los tasan a un cambio del dólar paralelo, y entonces, bueno, lo transforman en bolívares, y al final, casi que semanalmente, pues por no decir diariamente, hay un aumento del pasaje. Hay un control sobre eso, hay un control sobre los piratas, que también hacen de las suyas en esta época. Sí, fíjate, nosotros, esto es un trabajo de todos, ¿no? No trabaja nada más el Viceministerio de Transporte ni el Ministerio de Transporte como tal. Nosotros tenemos un ente, ¿bien?, que es el que regula directamente esto, que es el INTT, ¿bien?, que tiene funcionarios desplegados a nivel nacional, pero también están las alcaldías. Debo recordar que la competencia en el transporte urbano lo llevan las alcaldías. Nosotros hemos sacado exhortos fijando la tarifa, pero son las alcaldías las que tienen que supervisar el cumplimiento de eso. Son las alcaldías que tienen que velar que se cumpla eso. Son las alcaldías conjuntamente con el Poder Popular, organizados en mesa de movilidad, organizados en comité de usuarios, ¿bien?, que es digamos, quizá la estructura que está establecida en la ley de tránsito terrestre. Son los mecanismos para vigilar y supervisar que se cumpla con la tarifa y hacer la denuncia a tiempo y de manera correcta. Que se informe cuál es la unidad que está cumpliendo, en qué horario fue, hacia dónde se dirigía, que son elementos fundamentales para poder hacer seguimiento a eso. Cuando hacemos seguimiento y llamamos al transportista, llamamos a la línea, sancionamos, suspendemos, quitamos placas, pero no podemos caer solamente en hechos sancionatorios. Es importante la supervisión de la comunidad, y ahí nos hemos recomendado que las mesas de movilidad, los comités de usuarios se reúnan constantemente con los transportistas para verificar el cumplimiento. Usted debe ser un usuario que descubre o nota que hay un cobro
ilegal. Eso quiere decir un cobro fuera de la Gaceta o un pirata haciendo de las suyas en estos tiempos. ¿Qué hace un usuario? Nosotros tenemos un Twitter y a su vez una línea gratuita que es el 0800. En Twitter inclusive es igual, es @0800 Infovía. Y puede llamar también a ese número que es el 0800 Infovía. Ahí se puede comunicar, puede hacer la denuncia. Puede hacer su denuncia. Es correcto, con los elementos que estamos señalando. Tal carro, tal placa. El vehículo, la ruta y la hora que ocurrió el evento. Claudio Farías, viceministro de Transporte Terrestre, es nuestro invitado el día de hoy. El tema del efectivo es otro problema que nos está golpeando duro. La gente no tiene el efectivo para pagar el transporte y entonces, bueno, se mueven montos que a veces son difíciles de conseguir en los bancos. ¿Qué se está haciendo al respecto? Hemos avanzado yo en una oportunidad te escuché hablar de la digitalización del sistema de cobro. ¿Hemos avanzado con ese sistema que tanta falta hace en este momento? Sí, hemos avanzado. Hay 3 empresas privadas que han estado trabajando en el tema. De las 3 empresas nosotros las hemos entrevistado a las 3 y creemos que hay una que se adapta pues, a las condiciones que está estableciendo el Ministerio de Transporte. Y bueno, estamos ya por iniciar unas pruebas. Lo vamos a invitamos a Emilio para que pueda ser el primero, para que se lleve, además te está llevando tu vaso, ¿oíste? Con esta información. Vamos a arrancar con una línea, el programa se llama Súbete, ¿bien? Y bueno, es un punto de venta, puede recargarse y tener una tarjeta. Hubiera sabido que me iba a preguntar eso, nos traigo el punto de venta para que lo viéramos, cómo funciona y todo, te voy a mandar el video para que lo vean. En todo caso, pues, estamos bastante adelantados ya para inclusive arrancar posiblemente la semana que viene. Estemos iniciando una prueba primero. Una prueba en una línea. Pero una prueba que va a estar, la gente la va a estar utilizando. Claro, la está utilizando. No es simplemente ver que la maquinita funciona. Te doy en tu vaso, la vamos a usar en la Menca Leones, ¿entiendes? En la Caracas de Aguay, en la Caracas Guarena. ¿Okay? Ahí vamos a estar usando, haciendo la prueba. Y eso nos va a permitir, bueno, que la facilidad de poder recargar primero con la tarjeta y bueno, usar tu tarjeta y pagar a la unidad sin ningún inconveniente, pues, facilitar ese pago. Además, entonces, eso le permite también al transportista, bueno, garantizar pues, su seguridad. Claro, porque ahorita hay mucha gente que paga en efectivo, tanto efectivo de divisas también, y entonces ya ha habido varias denuncias de atraco a los transportistas, porque como tienen mucho efectivo en divisa, bueno, eres objeto de la delincuencia. Eso va a permitir la garantía y la seguridad de todos, tanto del transportista como del usuario. El tema, no podemos dejar por fuera el tema de la gasolina, claro. El tema de la gasolina también está afectando al transporte en general, al transporte particular, al transporte público. No es tu especialidad, pero quisiera saber si tienes información que pudieras darnos sobre el tema de la gasolina. ¿Cómo se resuelve? Porque entiendo que hay transportes que utilizan gasoil, que no ha sido tan grave la situación, pero también hay transportes que usan gasolina. ¿Cuál es la situación de la gasolina para los transportistas? Y yo diría que para el público en general, que está afectando, y te complemento la pregunta sobre ese tema. ¿Vamos hacia una dolarización total de la gasolina? Esos han sido rumores, pero rumores de redes, y queremos o desmentirlo o afirmarlo, ¿no? Con un vocero oficial. Claro, fíjate, nosotros, bueno, como comenté al principio, pues ha habido un ataque a PDVSA que ha afectado la producción de PDVSA. Y dentro de esa afectación está la producción de combustible, pues, de gasolina. Quizás lo que más se ha sentido. Pero como mencioné, también está el tema del de humo, el tema del aceite. Y bueno, con el tema del combustible, la gasolina, pues recibimos el apoyo de Irán, que mandó unos barcos para acá. Ese combustible se estuvo utilizando hasta hace poco. Y bueno, nos ayudaron también con reactivar nuevamente la producción de combustible. Hoy en día estamos produciendo combustible venezolano. El combustible que se está consumiendo es combustible venezolano. No estamos, hay que decirlo, hay que reconocerlo, no estamos todavía, no hemos logrado todavía la mayor producción, estamos ahí como a mitad de camino. O sea, de un 50% de producción, pudiéramos hablar de un 50% de producción, estamos más o menos en esa producción, en esos niveles, pero estamos trabajando en aumentar cada día y están ahí los compañeros trabajadores y trabajadoras de PDVSA, a los cuales desde aquí les mandamos nuestro reconocimiento, todos los días haciendo esfuerzos para aumentar la producción de la gasolina. En el caso del gasoil, tenemos gasoil suficiente, hay gasoil suficiente, hay producción de gasoil
suficiente. Tenemos las unidades de transporte que usan gasolina, que son las unidades de transporte urbanas y algunas suburbanas. Los taxistas, mototaxistas, pues también son considerados transportistas y bueno, usan gasolina. Y el gasoil lo usan algunos autobuses suburbanos y algunos urbanos muy poco. Y todo el transporte interurbano, que se va a activar ahora, por cierto, el lunes 30, esto tu vaso ahí, el lunes 30 de noviembre se activa el transporte. Estamos dando información exclusiva. Así es. El lunes 30 de noviembre el presidente Maduro autorizó que se aperturaran todos los terminales y todas las rutas interurbanas. Es decir, que la gente puede ir tranquilamente de aquí a Caracas, a Maracaibo, a Oriente, a cualquier ciudad del Oriente, a San Cristóbal, que es uno de los destinos más demandados. Bien, las tarifas son en bolívares. Bien, a lo mejor, bueno, lo expresarán en dólares, porque mucha gente paga en divisas, pero son calculadas en bolívares. Bien, y no se actualiza todos los días, es una tarifa fija, ¿no? Para que no caigamos en el discurso ese. Y está garantizado de tal manera el gasoil para estas unidades de transporte. Lo que le pedimos pues a nuestro pueblo, esa confianza que ha tenido durante las largas colas que se han mantenido en algunas estaciones de servicio, pues mantener la confianza, la tranquilidad. Nuestro gobierno está trabajando para que nosotros volvamos a la normalidad en el tema combustible. La segunda parte de la pregunta, ¿vamos hacia la dolarización total de la gasolina? Fíjate, nosotros tenemos que hacer los esfuerzos porque Venezuela sea una patria productiva. Y para producir tenemos que tener, bueno, todo el mundo tiene que cobrar lo que tiene que cobrar para que pueda mantenerse eso produciendo. Lo que vamos es al precio equilibrado, al precio justo de combustible. Hacia allá tenemos que ir. Hasta ahorita la política ha sido subsidiar 120 litros de combustible. ¿Cuál es ese precio, Claudio? 50 centavos de dólar es un precio para un país petrolero. Lo que pasa es que cuando tú dices así, para un país petrolero, igual nosotros tenemos que comprar cosas que son importadas para poder producir gasolina. ¿Entiendes? Los aditivos son importados. ¿Entiendes? Y entonces somos objetos, pues, obviamente, del mercado internacional. Nosotros producimos petróleo, pero ese petróleo tiene que refinarlo. Hay todo un trabajo que hay que hacer para que pueda convertirse en combustible. Eso cuesta dinero. A lo mejor el 0.50 no es, a lo mejor un poquito para poder garantizar justamente pues, el retorno de ese dinero. A lo mejor es 0.30, 0.25. Yo no soy especialista en la materia. Eso lo podrán decir los compañeros que tienen más conocimiento en el tema de la producción de combustible, cuánto es el precio justo. Bien, pero creo que se ha demostrado, uno ve las colas inmensas en las estaciones de servicio que están dolarizadas, uno ve las colas inmensas de la gente que puede, es decir, hay gente que puede pagar eso. Bueno, para los que no lo pueden pagar, pues seguimos trabajando con la política de subsidio con el 120 litros a cada ciudadano mensualmente. Otro tema importante, Claudio, que quería tocar es el tema de la vialidad. A mí me preocupa muchísimo cuando voy en las autopistas, cuando salgo de la redacción en la noche, bueno, y están las autopistas y las vialidades principales, la Cota 1000, por decirte, vialidades principales, están en pésimo estado. No solamente la parte del pavimento, sino la luminaria, o sea, la luz es casi inexistente en algunos sectores, en algunos trechos de la autopista. Tú sales en la noche y, bueno, y verdaderamente da miedo. Sí. ¿Cuál es la situación con esas dos características de la vialidad en Venezuela? Sí, fíjate, bueno, obviamente el tema de la iluminación tiene que ver obviamente con el tema del saboteo que se le hizo a Corpoelec, pues, y la producción de energía eléctrica que estamos teniendo en este momento. Ahí tenemos todavía una deficiencia, ¿bien? Y bueno, y todos los días pues somos objeto de eso. Yo vivo en San Antonio de los Altos y allí, bueno, constantemente se va la luz, todos los días. El domingo, por ejemplo, todo el día en la casa se fue la luz 7 veces. Bueno, todos somos objetos de eso. Sin embargo, pues nuestro gobierno está trabajando. Ahí hubo recientemente una designación de un nuevo ministro, el compañero general jefe Reverol, está asumiendo eso allí. Bueno, hay una expectativa con el compañero para que pueda hacer las cosas que tengan que hacerse para mejorar el tema del alumbrado y de la energía eléctrica en nuestro país. Y con el tema del estado de la vialidad, pues tiene que ver igualmente con el tema de PDVSA. Nosotros, el asfalto es petróleo. El A30, que es el líquido que se echa para poder, digamos, pegar el asfalto, lo produce PDVSA. O sea, ahí tenemos una gran debilidad con eso.
Estamos trabajando, ya PDVSA comenzó a producir a 30 en muy poca proporción, pero está produciendo, ya hemos comenzado a hacer un trabajo de asfaltado en lo que nos corresponde a nosotros y en lo que no también, porque debemos recordar que hay áreas que son competencia del Ministerio de Transporte, otras son de las gobernaciones, otras son de las alcaldías. Sin embargo, bueno, nosotros hemos estado trabajando en nuestra competencia y repito, en la que no también, porque a la final somos un mismo gobierno. Bien, a la final tú transitas en una avenida y tú no sabes si eso es del Ministerio de Transporte o es de la gobernación, pero bueno, nosotros hacemos el trabajo igualmente. Y ya para concluir, Claudio Farías, viceministro de Transporte Terrestre, que esto es nuestro invitado el día de hoy. No es tu tema, pero como persona metida en la política, pues tienes una opinión al respecto. Las elecciones parlamentarias, ¿hay que ir a votar? ¿No hay que ir a votar? ¿Qué pasa después del 6 de diciembre? Vamos hacia una Venezuela mejor. Háblale sobre todo a los mirandinos, tú eres mirandino. Correcto. Sobre todo a la gran cantidad de mirandinos que nos escuchan y que nos ven en este momento. ¿Qué va a pasar en estas elecciones? ¿Se van a dar las elecciones? ¿No se van a dar las elecciones? ¿Hay que ir a votar? ¿No hay que ir a votar? ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Tu mensaje final. Primero que todo, es mi tema, porque yo soy venezolano, pues. Y como venezolano, creo que todos los venezolanos tenemos que opinar sobre todo sobre el tema electoral. El tema electoral ha sido la costumbre en Venezuela en los últimos años, pues ha permitido la estabilidad política del país. Hemos tenido paz, que es sobre todo lo importante. A pesar de los resultados, nosotros como chavistas, porque yo soy chavista, pues mucha gente lo sabe, el que me conoce y el que no sabe que soy chavista ahora. Como chavistas, pues hemos hecho un esfuerzo por ganar la mayoría de las elecciones, pero sin embargo hemos perdido dos. Y las dos que hemos perdido las hemos reconocido y bueno, igual se ha mantenido pues la paz y la tranquilidad en el país, excepto en la última elección de la Asamblea Nacional, que fue una elección reconocida por nosotros, donde ganó la oposición, pero bueno, desde ese espacio se ha conspirado contra la patria, contra Venezuela, no solamente contra los chavistas. Es parte de lo que estamos viviendo el día de hoy en Venezuela, tiene que ver con las sanciones que se han aplicado, sanciones que han sido solicitadas por los que hoy en día son diputados de la Asamblea Nacional. ¿Qué pretendemos nosotros? Bueno, primero que todo llamar a votar a todos los venezolanos para que cambiemos esa Asamblea Nacional y podamos tener una Asamblea Nacional que trabaje para el país, para todos los venezolanos, que active la economía, que pueda establecer un puente de comunicación con los Estados Unidos. Bien, vamos a trabajar, vamos a trabajar con nuestras diferencias, pero vamos a trabajar. Nosotros necesitamos trabajar. Ellos necesitan nuestro petróleo. Nosotros le podemos vender el petróleo a los Estados Unidos sin ningún inconveniente, pero que nos respeten a nosotros. Nosotros tenemos nuestras decisiones, somos autónomos, somos soberanos. Aquí nadie puede poner un presidente, aquí el presidente lo pone el pueblo. Nadie puede poner a un diputado, los diputados lo elige el pueblo. Y este 6 de diciembre, pues nosotros invitamos a votar. Vaya a votar. Si adversa al chavismo, vaya a votar también. A lo mejor ganan lo suyo. Y pudiéramos tener una asamblea bien dinámica. Yo fui diputado, te recuerdo Emilio, recuerdo a todos, yo fui diputado en el 2010-2015. Y nosotros no llegamos a tener la mayoría calificada, tuvimos la mayoría simple, pero ahí debatíamos, ¿entiendes? Y en la comisión nuestra, por ejemplo, estaba varios diputados, yo tuve la comisión de administración y servicios, y estuvieron varios diputados de oposición que participaban bastante, y ahí debatíamos, invitábamos a CanTV, a Movinet, lo interpelábamos allí, le llamábamos la atención, o sea, se trabajó, y se trabajó en función del país. Ese es el trabajo del Parlamento. Nosotros no tenemos ningún problema que los diputados nos llamen, a mí en este caso como viceministro, pues, y que me interpelen, que me pregunten. Esas preguntas que tú me has hecho, bueno, pudieran, amor para algunos, ser incómodas. Yo no tengo ningún inconveniente en responderlas y decirle la verdad a Venezuela. Esta es la oportunidad, Venezuela, de cambiar esa Asamblea Nacional y que nosotros podamos revertir lo que hasta ahora venía ocurriendo y tengamos una patria que siga creciendo con los venezolanos al frente. Muchísimas gracias, Claudio Farías. Sí, nos preguntamos, Claudio, lo que la gente pregunta en la calle, es lo que nos gusta preguntar, pues lo que la gente quiere saber, lo que la gente padece. Claro. Y creo que ha sido correcto la forma como tú le has respondido y es más, nos estás dando buenas noticias que vamos a estar promoviendo en las redes y en estos programas. Así que muchísimas gracias, Claudio. Claudio Farías, viceministro terrestre de Transporte Terrestre en la República Bolivariana de Venezuela. Y con esta intervención pues nos despedimos
invitándolos a nuestras nuevas ediciones de Conversando con Emilio. Chao, chao.